persona dice sí o no. Si firma un consentimiento informado, entonces esa persona pasa a formar parte del estudio. A esa persona, sin que el médico sepa y la persona sepa qué le van a dar, pues le van a dar o un placebo o una estatina, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el criterio de secuencia temporal. La persona recibe la estatina en ese momento y lo que pase a partir de ahí tiene que ser efecto de la estatina. No puede ser al revés, porque todas las personas, por eso se hacen los criterios de inclusión, ¿no? Todas las personas empiezan con la misma situación, que es una persona con X riesgo cardiovascular o lo que sea, que va a la consulta del médico. O sea, son todos iguales, ¿no? Gonzalo, tendría que haber una buena muestra, disculpa que se interrumpa, una buena muestra. Tendría que haber una buena muestra y la muestra va a depender pues, del efecto de interés, el efecto mínimo de interés, que depende del tamaño de efecto, es decir, depende del efecto que se busque, de la disminución de riesgo o lo que sea, y la desviación estándar. Depende de el poder estadístico que se quiera tener, es decir, de la probabilidad de que un resultado positivo no cuele como negativo y también depende del nivel alfa que se establezca de error tipo 1, ¿no? Que normalmente es el 5%, es decir, de que no se cuelen resultados falsos positivos, resultados positivos que en realidad son negativos. De esos tres dependen el cálculo de la muestra. Entonces, a partir de ahí, un investigador dice, vale, ¿cuál es el efecto que suele ser un efecto clínicamente relevante? Por ejemplo, una disminución del 20% del riesgo cardiovascular, porque, bueno, con los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento, que ya se saben de antes y tal, pues se dice, mira, el tratamiento merece la pena implementarlo si reduce un 20% el riesgo cardiovascular, por poner un ejemplo. Pues con eso se calcula la muestra. Vale, pues ¿cuánta muestra necesito para no perderme este efecto con esta especificidad y esta sensibilidad? Entonces, la muestra que sea. Claro, los estudios con estatinas son muy grandes porque también se pueden hacer muy grandes. O sea, hay mucha gente en riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, es bastante fácil hacerlos. Entonces, tú esperarías eso, ya tienes el éxito de la experimentación, que al final es eso. O sea, tú ten en cuenta que la causalidad se reduce. ¿Cuándo puedes decir que hay causalidad? Pues mira, yo tengo claro que puedo decir cuándo hay causalidad cuando puedo predecir el resultado de una intervención. Cuando yo soy capaz de predecir el resultado de una intervención, entonces puedo hablar de causalidad. ¿Qué quiero decir? Si yo puedo predecir que si a un grupo que se le da estatinas va a tener menos riesgo cardiovascular que un grupo que no se le da estatinas, entonces ya puedo decir que hay una relación causal entre las estatinas y el riesgo cardiovascular. Si yo puedo predecir la intervención, si yo puedo predecir la intervención, para eso solo necesito ensayos clínicos, en realidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro, los criterios de Bradford-Hill no es algo cerrado, no es algo que se tengan que cumplir todos o que no se tengan que cumplir, pues depende del caso, ¿no? Nada nos va a evitar que tengamos que pensar por nosotros mismos, Óscar. O sea, y ahí es donde se marca la diferencia. Tú puedes saber todo lo que quieras de ciencia, puedes saber todo lo que quieras de epistemología, que como no sepas pensar y razonar, estás perdido. Y ahí es donde se notan las redes sociales, que hay gente que tiene todos los títulos que quieras, pero no saben razonar. Entonces, como no saben razonar, se pierden. Entonces, la diferencia. Tú quédate en la cabeza que si tú puedes predecir el resultado de una intervención, entonces puedes hablar de asociación causal. ¿Vale? Vale, vale, genial. Bien, ya estoy un poco más ahí con... Bien. Seguimos. Sí, sí, dale, dale. Dice, la colina dietética se metaboliza en la trimetilamina, sí, TMA, a través de un mecanismo dependiente de la microbiota y luego se cataliza en trimetilamina N-óxido en el hígado. Ya. Esto Sí. bueno, sí lo he visto.
¿no? Hay bastante de esto y me parece que esta es la asociación que se hace de las carnes rojas, ¿no? Desde la explicación que tienen las carnes rojas o la proteína animal, ¿no? Conversión de colina, que sería, no sé si son hipótesis, en las que podría ser un elemento, se puede decir, tóxico, ¿no? O negativo. Sí. Sí, bueno, a ver, eso lo dije yo en un vídeo, Ujú. un poco porque me gusta el drama, ¿no? Pero bueno, si- siendo serios, se necesita más evidencia para poder decirlo, está claro. Claro, claro, claro. Bien, Pero entonces, bueno, el tema de la colina dietaria también es interesante porque se habla mucho, muchas veces de la colina. O sea, si yo te pregunto, Oscar, ahora ujú. mismo, ¿cuál es la cantidad diaria recomendada de colina? ¿Qué me dirías? O sea, ¿o qué harías? Vale, pero no, por eso, pues lo sé, porque no lo has revisado. Lo que quiero es que me digas cómo reaccionarías o qué harías tú. Si yo te pregunto, oye, pero ¿cuál es la cantidad diaria recomendada de colina en la dieta? Pues ¿Qué reviso, harías? pues, reviso la ION, ¿no? Muy Ajá, bien, eso claro. es. Vale. Te irías al Instituto de Medicina y verías que el Instituto de Medicina no establece una RDA de colina porque no se ha demostrado que tenga que sea un nutriente esencial, ¿no? Entonces, como no se ha demostrado que es un nutriente esencial, pues no se establece una cantidad diaria recomendada, evidentemente, ¿no? Ah, sí. El huevo quiso hacer un marketing, ¿no? Porque se vieron pues que la yema tenía, ¿no? Sí, Quiso claro, como... claro. Sí, esto, lo del huevo es un mundo aparte, macho. Bueno, ya. Dice, como uno de los metabolitos más importantes de la flora intestinal, el TMA ha sido identificado como un nuevo biomarcador de enfermedad cardiovascular. Ya, ok. Dice, y como un actor crucial en el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis. Dice, la, como un actor crucial en el desarrollo y Disfunción endotelial. sí, y como un actor crucial en el desarrollo y la disfunción endotelial. La fibrosis cardíaca y la disfunción metabólica. Ya. Dice, puede ser razonable especular que dado que los huevos son ricos en colina, el consumo excesivo de huevos puede alterar la microbiota intestinal y puede ser todavía y aumentar la producción de TMA. Sin embargo, los efectos del consumo de huevos sobre la función vascular y la microbiota intestinal en los adultos sanos sigue sin estar claros. O sea que acá creo que está jugando, ¿no? Dice, puede ser que si comes muchos, impacta. Pero en personas sanas, no. O sea, Esto, hay... esto es una introducción de un artículo. Entonces, bueno, aquí estamos, digamos, en la parte de justificación del estudio, ¿no? Aquí está intentando plantear una controversia o una rama de investigación en la que es necesario plantear este estudio. Ujú. Entonces, bueno, por eso hablan como con acertijos, ¿no? O como con controversia constante o eso. Sí. Dice, en este estudio las dietas de de 9 sujetos masculinos jóvenes se complementaron con 2 huevos duros al día durante 2 semanas. Ya, desde ahí nomás, ¿no? Durante 2 semanas. Ahí se me vienen las preguntas, ¿no? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se han venido alimentando? ¿Son hiperlipidémicos? ¿Qué enfermedad tienen? ¿Qué fármacos tienen? O sea, ya desde ahí hay bastante crítica, ¿no? O sea, es que dice, se examinaron los cambios en función vascular, la inflamación, el metabolismo y microbiota. No hay grupo control tampoco. Ya, no sé cómo ha salido un estudio así. No, Bueno, no sabemos si hay grupo control todavía. Todavía vamos a mirar. ah, A lo mejor, de a lo repente, mejor esos sí. 9 sujetos fue un estudio cruzado, oye. Vete tú a saber, no lo sé, todavía no lo sabemos. Ah, caramba. Ah, bueno, bueno. Hay que dar un voto, de confianza. Pero bueno, sí, ya sabes por dónde vas, sí. Sí, ok.
Dice, diseño experimental, bueno, materiales y métodos. El diseño experimental, población de estudio e intervención con huevos. Este fue un ensayo de intervención prospectivo no aleatorizado, bueno, ya está. Diseñado para evaluar los efectos de la ingesta diaria de 2 huevos sobre la función vascular, el estado inflamatorio, metabólico y oxidativo y la microbiota intestinal. ¿Cómo? También dentro de lo que conozco como inflamatorio, o sea, no tener en cuenta, bueno, pero vamos a ver, de repente hablan sobre la dieta, dice. Vale, 12. pero vas bien, ¿no? Vas bien porque dices, vamos a ver, si es un estudio prospectivo no randomizado, Ujú. ¿cómo vas a evaluar el efecto? O sea, es que no puedes evaluar el efecto de la ingesta de 2 huevos en la función vascular, porque ¿cómo sabes que fueron los huevos? ¿Sabes? Si no tienes grupo control. ¿Cómo sabes que fueron los huevos los que hicieron algo? Así ¿No? es. Si no es un estudio metabólico de custodia, no es. O sea, es un estudio normal y corriente, prospectivo, no randomizado. Claro. Entonces, es imposible que vayas a demostrar un efecto de uno de A en B, de A en B, ¿no? De A causa B. No puedes saberlo. Ya está mal. O sea, ya está mal, ya no puedes. Venga, va. Sí, bueno, vamos a ver, nos dice 12 voluntarios varones sanos fueron reclutados de la universidad, reclutados de la universidad, quienes generalmente comían en la cafetería donde se les proporciona una fórmula dietética simple y regular. Esos voluntarios eran todos estudiantes universitarios, varones y mayores de 18 años. Se obtuvo una historia clínica completa y se realizaron exámenes físicos de laboratorio y de imágenes. Se excluyeron los sujetos en- con esta enfermedad pues, cardiovascular, hiperlipidemia, diabetes, enfermedades infecciosas, traumas severos o que fueron operados durante la primera parte del mes anterior. Cada uno consumió 2 huevos por día durante 2 semanas sin cambiar su dieta habitual. Los huevos enteros se cocinaron completamente agua hirviendo y el investigador los suministró a los voluntarios todas las mañanas. 2 huevos pesaban alrededor de 90 a 100 gramos y contenían alrededor de 460 a 500 miligramos de colesterol. Ay, pobrecitos. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de los PIS, ese Comité de Ética bien chistoso, ¿ah? Bueno, sí, ¿qué tal Comité de Ética? O sea, quiere pacientes, ese hospital, por eso fue aprobado. Dice, ya. Y se obtuvo consentimiento informado de los sujetos. Este ensayo se registró, bueno ya, los explico de China. Recolección. Procesamiento y detección de sangre. Se recolectó sangre completa de los participantes al inicio y final del ensayo. Después del ayuno nocturno de 12 horas, la sangre, se introdujo en tubos de recolección de sangre ETA, SSA y se centrifugó. Esos son los procedimientos, ¿no? Y se recolectó el plasma. Ajá. Los niveles químicos del perfil lipídico y la proteína C reactiva se analizaron en el laboratorio clínico del primer hospital afiliado a la Universidad de Yatsen. Los niveles de malondialdehído y superóxido de dismutasa en la sangre se midieron utilizando el kit de ensayo MDA peroxidación lipídica Biotyne y kit de ensayo de superóxido de dismutasa de total WST8. Dice respectivamente que se realizaron de acuerdo al estándar de protocolos recomendados a fabricantes. Dice. Vale. ¿Qué información importante te da este apartado? Esto de recolección de proceso y detección de sangre, realmente por mi ignorancia no le presto atención, ¿no? Veo que hay unos procedimientos de extracción de sangre y en base a eso veo, por ejemplo, proteína C reactiva está asociado pues con la inflamación, ¿no? Y lo demás, bueno, ¿qué más está viendo acá? Los perfiles, el colesterol se aumenta, ¿no? Perfil lipídico, si es que aumenta o no aumenta, ¿no? Bueno, te da una información importante. Y es que te dice cuándo, en la primera frase, cuándo se les midió. Vale.
Entonces ya sabemos que estamos ante un estudio científico de un solo grupo que la comparación es el antes y el después. O sea, ¿cuál es la comparación en este estudio? ¿Una comparación entre grupos? No, es una comparación entre antes y después. Por lo tanto, esto reafirma nuestra visión anterior de que es absolutamente imposible establecer nada causal con un diseño así. Es un análisis totalmente exploratorio. No sirve para establecer una relación causal. Es imposible. Es imposible, en primer lugar, porque no se cumple el imprescindible criterio de especificidad. Con un estudio randomizado controlado sí tenemos el criterio de especificidad cubierto. Es decir, si todo lo demás es igual y solo cambio esto, ¿cambia el outcome o no cambia el outcome? Pues con este no lo sabemos. No lo sabemos. Es imposible. Porque para eso necesitamos un marco contrafactual. Necesitamos preguntarnos, vale, si nosotros volvemos atrás en el tiempo y no le damos esta intervención a estas personas, ¿qué hubiera pasado con su microbiota? Con este diseño no lo sabemos. Con un estudio randomizado controlado, sí sabemos, sí podemos volver atrás en el tiempo, siempre que esté bien aleatorizado, que la aleatorización haya sido bien, sí podemos saber qué hubiera pasado en promedio. ¿Vale? Si hubiéramos vuelto atrás en el tiempo, recuerda que esta es la máxima expresión del marco contrafactual, es volver atrás en el tiempo. Volver atrás en el tiempo y poder a esa persona, si a esa persona se le ha dado un tratamiento X, volver atrás en el tiempo, en ese mismo instante, siendo todo exactamente igual, y en lugar de darle el tratamiento, darle el placebo, por ejemplo. Entonces, ahí sí sabríamos perfectamente. Eso es la máxima expresión del marco contrafactual. Como no, de momento, no podemos volver atrás en el tiempo, ¿no? Para ver qué se para, porque todavía no tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. Aunque algún cetogénico seguro que la inventa dentro de poco, pero no la tenemos, ¿no? Como no tenemos eso, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es un estudio randomizado controlado, ¿vale? Donde la aleatoriedad permita saber que la variación, los niveles de variación, pues eso, no tendrán a ser distintos entre los grupos y dentro de los grupos, ¿no? Esa es la máxima expresión del marco contrafactual, tal y como nosotros podemos hacerlo. La interpretación es casi como magia, ¿no? Nos permite, pues, ese error, esas cosas que no podríamos controlar, controlarlas y tener, pues, una estimación y un intervalo de incertidumbre, digamos, ¿no? Realmente útiles. Sin embargo, esto no tiene absolutamente nada que ver con el marco contrafactual. O sea, esto ni estás volviendo atrás en el tiempo, ni sabrías qué hubiera pasado porque hay otro grupo aleatorizado al que no le das la intervención. O sea, esto no cumple con nada del marco contrafactual. Entonces, si no hay un marco contrafactual, no hay causalidad. Es imposible. Así que seguimos. Este es un estudio narrativo, entonces, o sea, es observacional. Esto es un estudio clínico de intervención, porque están interviniendo en la vida de la gente. Le están diciendo lo que tienen que hacer. Narrativo sería algo de opinión, o sea, algo que no involucre experimentación, sino que simplemente pues coges narrativo. Mira, narrativo en este estudio es la introducción, bueno, en este y en cualquiera. La introducción de los estudios es algo narrativo, claro, porque tú vas contando en la introducción lo que a ti te parece al final, porque bueno, ya ves que puedes coger la evidencia que quieras, decir lo que quieras sobre ella. Eso es narrativo. Esto es un estudio de intervención. Esto entraría dentro de investigación clínica. Okay. Dentro de los estudios de intervención, pues es un estudio prospectivo sin grupo control. Es decir, un estudio inútil. Inútil para asociaciones causales, ¿vale? Por ejemplo, estos estudios, ¿cuándo son útiles? Pues son útiles en una fase 1, por ejemplo, de una experimentación con fármacos o con vacunas. Pero la fase 1 de una experimentación con vacunas, que es como esto, es pocas personas, sin grupo control ni nada, para administrar la vacuna, ya hemos visto, no sé si has llegado en la formación a ello todavía o no, pero ya hemos visto que no sirven para establecer ningún efecto del fármaco o de la vacuna. Simplemente se hace por controlar la seguridad. Es decir,
La fase 1 son los primeros seres humanos que se exponen a ese fármaco, a esa vacuna. Lo único que se quiere ver es que no se mueran al dársela, no tengan reacciones alérgicas, toxicidad, etcétera. No sirve para establecer ningún efecto, ¿no? Ajá, ok. La fase 2 es como la fase 1, pero con más gente. Y luego la fase 3, la fase 2 puede ser con grupo control o sin él, ¿vale? Y la fase 3, evidentemente, sí. Ya es el estudio randomizado controlado. Una vez que se ha visto que no se va a matar a la gente directamente por darle ese fármaco ni nada de eso, ¿no? Sino que, bueno, la investigación preclínica ha surtido efecto y la gente no se muere o no le sale una pierna en un ojo o algo así por darle el fármaco ese, pues entonces dicen, vale, ya, ahora sí es ético poner a personas a probarlo directamente, ¿no? Sí. Para eso son útiles este tipo de estudios, pero es que, a ver, cualquier revista de práctica científica, la FDA o la Agencia del Medicamento, o quien quieras, saben perfectamente que una fase 1 no sirve para sacar un medicamento a la venta, porque no se sabe el efecto todavía del medicamento. Mínimo una fase 3 y a poder ser una fase 4 también de vigilancia. Pero lo mínimo que se exige es una fase 3, que es lo que ha ocurrido con las vacunas de COVID, por ejemplo, ¿no? Hasta que no ha habido ensayos de fase 3, por muy urgente que fuese, por muy tal, pues es que no podemos saber el efecto, es que no, es imposible. Pues con esto es imposible, es exactamente lo mismo. Genial, gracias. Bien, dice, mediciones de dilatación mediada por flujo, velocidad de onda y pulso braquial, tobillo e índice tobillo. Bueno, esto es para ver a ver, dice, todos los procedimientos realizados por el mismo técnico calificado, la dilatación mediada por flujo se realizó en el equipo de ultrasonografía de alta resolución, como se describe en nuestro estudio anterior. Dice, brevemente, después del ayuno nocturno, los sujetos se colocaron en posición supina en una habitación con temperatura controlada. El diámetro de la arteria braquial se imaginó automáticamente utilizando un transductor de arteria lineal y la alta resolución. Se colocó un manguito de presión arterial alrededor del antebrazo y se visualizó la arteria braquial de 5 a 10 centímetros por encima del pliegue cubital derecho. El flujo Doppler pulsado se midió al inicio y durante del flujo hiperémico máximo. Las máximas transversales de la arteria al inicio del estudio se adquirieron durante 30 segundos y luego se infló al manguito hasta una presión de 50. Bien, dice superior a la sistólica y se mantuvo durante 5 minutos. Las imágenes de la presión transversal de la arteria se registraron continuamente hasta un minuto después de la desinflamación del manguito, la fiebre aftosa, y se calculó mediante la siguiente fórmula. Bueno, ahí está la fórmula. La fiebre aftosa, dice la traducción. No, sí. Es la Flow Mediated Dilatation. Dilatación media de flujo. Ajá. La fiebre aftosa. Sí. Las traducciones a veces ya sabes que fallan. Sí, bueno, supongo que no sé si yo lo deba saber, ¿no? Pero supongo que esto un médico es como que, bueno, está verificando si han hecho bien el procedimiento, ¿no? Eso es, sí. Nosotros lo podemos verificar en las citaciones que pone, ¿no? Lo lógico es que ponga una citación y en esa citación pues sea una revista de procedimientos, evidentemente revisada por pares, por ejemplo, procedimientos de la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, en el que describan ese proceso y digan cuál es el estándar de oro para... De hecho, nosotros también lo vimos en la formación, donde debería buscarse si se quieren ver cuáles son los procedimientos estándar de oro a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, sí. Sí, esto es un procedimiento, yo no tengo a mi repajolera idea, la verdad, de lo que va el procedimiento y nada. No sé si es estándar de oro o no, o si lo hacen bien o no lo hacen, pero es que ya viendo el diseño del estudio como que me importa poco, ¿no? Pero bueno, venga, sigue ya con el 2.4. Bueno, tampoco sigas con el 2.4 porque esto es como miden las concentraciones de TMA. Los fecales tampoco. Análisis estadístico. Venga.
Ahí va. Ok. El análisis estadístico se realizó en el software SPSS de Intel y los gráficos se trazaron. A ti no te gusta usar el SPSS, ¿no, Gonzalo? No, es que no sé usarlo, o sea, no lo he usado en mi vida. Yo uso el R, que es el que aprendí, Ah, bueno. y el SPSS no. Ok. El R vamos a verlo, ¿eh? En la formación, bueno, vamos a ver cosas básicas y tal, pero vamos a aprender a hacer gráficos, Ujú. vamos a aprender a hacer cosillas con el R. Ah, genial, genial. Listo. Dice, las variables continuas con distribución normal se presentaron como media más menos error estándar de la media y las comparaciones entre dos grupos se realizaron con prueba T pareada. Las variables continuas con distribución no normal se presentaron como mediana y rango intercuartílico y las comparaciones entre dos grupos se realizaron con prueba de la suma de rangos de Wilcoxon. Wilcox, sí. Ajá. Las variables categóricas se describieron como números enteros y porcentajes p menos 0.05. Se consideró estadísticamente significativo. Bien, Vale. resultados. Esta es una pregunta avanzada, ¿eh, Óscar? O sea, no tienes por qué contestarla bien ni nada por el estilo. Ajá. ¿En qué post vas más o menos de la formación? ¿Sabes? Ya pasé el valor de PA. Sí. O sea, Ya ya pasé el valor. sí le he visto. Vale, bueno. ¿Llegaste a los test estadísticos y todo esto o no? ¿No? Todavía no. No. Bueno, es que eso está bastante más adelante, ¿vale? Pero bueno. ¿Hay algo que te llame la atención? O sea, vuelve a leer el párrafo. Bueno, no leas lo primero del SPSS, que da igual, los gráficos están. Pero dime si hay algo de lo que dicen los autores que te llame poderosamente la atención según lo que hemos visto. Bueno, de repente estoy hablando, dice, como media de error estándar de la media, eh, algo como que me quiere decir, las comparaciones entre dos grupos se realizaron, ¿qué dos grupos si solo es un grupo, no? Efectivamente, efectivamente. O sea, ¿qué dos grupos? ¿Qué dos grupos me estás hablando? ¿Cómo que dos grupos? Pero ¿cómo vas a hacer un Pirate test? Un t-test como si fuera una distribución T de student, ¿no? De dos grupos. Si no hay dos grupos, tendrás que hacer un ANOVA, ¿no? No sé, medidas repetidas, no lo sé. Lo normal sería estudiarlo con medidas repetidas, pero ¿qué dos grupos? ¿Qué dos grupos en la comparación? Si solo hay un grupo. O sea, él está entendiendo las dos distribuciones de la variable continua al principio y al final, pero es el mismo grupo, ¿vale? Son dos distribuciones, pero solo hay un grupo, ¿sabes? Me imagino que quieren como que, como dicen, ¿no? Pintártela de que así era antes y con los resultados después, entonces eso me imagino que algo, no sé. Sí, sí, pero vamos, pero ¿cómo pueden decir? Vamos a ver, esto es un estudio que hicieron 4 chavales en una universidad que no saben ni cómo se llaman, ¿sabes? Y han hecho esto, han cogido el análisis estadístico de algún otro estudio por ahí, han copiado y han pegado el análisis estadístico. Porque esto es un análisis estadístico de otro estudio. Esto no tiene nada que ver con el estudio de aquí. Ah, caramba. Y no tienen, supongo, ni idea, ¿no? Del otro estudio. Claro, aquí tendría que estar hablando de la comparación dentro del grupo, no entre dos grupos. Pero ¿cómo que entre dos grupos? Esta es una comparación dentro del grupo, within group, no between group. Gonzalo, eso yo te he escuchado, por supuesto, vuelo, cuando dices within group, within subject, ¿no? O sea, ahí más o menos tiene que ver con esto, ¿no? Claro, within group significa dentro de los grupos. Ajá. Y between groups significa entre los grupos. Ah, Within subject, dentro de los sujetos, y between subjects, entre los sujetos. Es decir, si yo hablo de la diferencia within groups, dentro del grupo, me estoy refiriendo a la diferencia dentro de ese grupo, es decir, la diferencia entre antes y después. Si me estoy refiriendo a la diferencia between groups, me estoy refiriendo a la diferencia entre los grupos. Es decir, la diferencia entre el resultado de un grupo y el resultado del otro grupo.
que es lo que está diciendo estos aquí. Aquí están utilizando un análisis estadístico para un estudio de diferencias between groups. Y esto es un estudio de diferencias within group, dentro del mismo grupo. Es lo que van a ver aquí. Ok. Ya, genial. Ya más claro, sí, siempre lo he escuchado decir y bueno, ya está. Gracias. Dice, características de los sujetos en índices de laboratorio. Se escribieron 12 sujetos, de los cuales 9 completaron el ensayo. La edad promedio fue de 29 años y el índice de masa corporal fue de 22. Okay. Los participantes consumieron 2 huevos duros, según lo programado, y no se informaron efectos adversos relacionados con la intervención. No hubo diferencias relacionadas con la intervención en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, PCR, la glucosa, creatinina o el perfil de lípidos. Ya. Claro, entonces, bueno, acá por ejemplo me dice de que ya tenían el colesterol, bueno, No, escucha, da igual. Sí, No, da igual. esto da igual. Sí, Si da es que igual. da igual. Ya lo que leas a partir de ahora, te da igual. Sí. Si es que o sea, no merece la pena seguir leyendo, porque no vamos a poder obtener ninguna conclusión causal de este estudio. O sea, este estudio, dalo por finiquitado, porque esto no te sirve absolutamente para nada. Para nada. Es que ni siquiera sirve como generador de hipótesis. O sea, no sirve para nada. No sirve. Sí. Da igual, no te fijes y a partir de ahí olvídate del colesterol y del nivel y de tal, porque da igual. Todo lo que pase no vas a tener ni idea de por qué ha ocurrido. No lo sabes. No sabes por qué. Hay muchísimos factores por los que se pueden dar diferentes resultados. Claro, porque en el apartado 3.2 dice el consumo de huevos mejoró la función vascular. Entonces, o sea, y que antes no funcionaba, ¿no? O sea, no, mejoró la función vascular. ¿Cómo puedes saber tú que fue el huevo lo que mejoró la función vascular? ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, que esa fluctuación no es una fluctuación aleatoria? Es decir, una de las fuentes de variación que hay en los estudios científicos es la variación dentro de los sujetos. Es decir, el mismo sujeto puede tener una medida de FMD, lo que están midiendo ahí, de flujo mediado, dilatación, de flujo de dilatación mediado, ¿no? Esto puede ser simplemente, lo que se ve en estos grupos puede ser simplemente porque este día, por casualidad, porque esto fluctuará, ¿no? Este marcador tiene fluctuaciones aleatorias. Pues esto puede ser porque este día estos sujetos tuvieron esta medida y al final del estudio, aunque no hubieran, cuando se les midió otra vez, aunque no hubieran comido huevos o lo que fuera, tuvieron esa. Es decir, hay una variación aleatoria. Tú no te mides la tensión sanguínea y tienes exactamente lo mismo ahora, mañana, la semana que viene, dentro de 15 días. No tienes. O sea, la tensión... O sea, es que te la mides 3 veces seguidas en 3 minutos y no tienes la misma, porque hay esa variación aleatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo saben ellos que no es la variación aleatoria lo que ha provocado ese resultado? ¿Por qué son los huevos? ¿Por qué? Es que no, es imposible de saber. Nosotros queremos reconocer, por eso se aleatoriza, porque precisamente esas variaciones aleatorias, el conjunto de esa variación no tenderá a ser distinto entre los grupos. Por eso sirve la aleatorización. Pero es que si tú no has aleatorizado, es imposible que tú sepas a qué se debe eso. Puede ser simplemente a la casualidad, por ejemplo. Sin ir más allá, sin buscar nada, ningún rollo de colesterol ni nada. Puede ser simplemente porque coincidió, que al principio tenía esa medición y al final esa otra. Puede ser simplemente porque estaban dentro de un estudio científico y la primera vez que se les midió estaban más tensos, por ejemplo. Puede ser es que puede ser, pero lo más importante es que puede ser por las fuentes de variación. Reconocer las fuentes de variación y tratarlas adecuadamente es el objetivo de la investigación clínica. Que no te engañe la variación aleatoria. Poder distinguir señal de ruido.
Esto puede ser ruido, lo que han encontrado aquí. No lo saben. Jamás en la vida sabrán si los huevos han tenido algo que ver o no. Es imposible de saber. Esto es lo único que importa de este estudio. Todo lo demás da igual. O sea, da igual el colesterol, da igual por qué hayan sustituido los huevos, da igual todo. Todo da igual. Importa que el diseño nos sirve para saber si la intervención tuvo algún efecto. Me llama mucho la atención, Gonzalo, ya hablando en general, ¿cómo es? Porque estoy, o sea, cuando le doy una vista así general, veo que han invertido, ¿no? Porque acá veo que está pues el consumo, por ejemplo, de huevos alteró sustancialmente la función microbiana intestinal. Han hecho hasta gráficos, ¿no? O sea, no sé qué parámetros tienen para evaluar todo esto de la microbiota intestinal, pero veo que hay dinero, hay muchísimo tiempo, ¿no? Y me parece que la intención no es buena desde el principio, ¿no? Porque si alguien de verdad quisiera hacer un buen trabajo, o sea, creo que por lógica por lógica, ¿no? Se va al menos a la IOM, ¿no? O a instituciones serias, pero se ha ido a estudios así medio raros. Entonces, pero no veo un conflicto, no dice un conflicto de interés y expresiones de gratitud tampoco. Debe haber algo ahí escondido, no sé, ¿tú qué Los piensas? conflictos de interés no tienen por qué ser solo dinero que haya que declarar. Puede ser un conflicto de interés, puede ser caerle bien a un profe, por ejemplo, o a un comité. Puede ser, conflicto de interés puede ser 50.000 cosas. Y luego el conflicto de interés serviría para decir, por ejemplo, oye, puede ser por eso. Aún así, no sabemos si este diseño totalmente inútil fue por los conflictos de interés, aunque los hubiese. Eso es irrelevante. Eso es una, bueno, posible explicación, que tampoco sabemos, es lo que te digo. Aunque tuvieran conflicto de interés y hubieran hecho este desastre, tampoco sabemos si es por los conflictos de interés. No podemos asumir esa causalidad tampoco. Eso es, bueno, pues una simple posible explicación, ¿no? Claro. Si te preguntan, oye, ¿cómo puede ser eso, ¿no? Que hayan hecho este desastre. Pues bueno, pues puede ser por los conflictos de interés, puede ser. Pero no, puede ser simplemente porque no saben lo que están haciendo. La gran mayoría de investigadores no tienen ni idea de lo que hacen cuando hacen un estudio. No tienen ni idea, pero ellos tienen que publicar, porque si no, no se pueden ganar la vida. Claro. Pero la gran mayoría no tienen ni idea de lo que hacen, pero ni idea, ¿eh? Y gente que lleva publicando 50 años que todavía no sabe qué puede obtener de los estudios y qué no. A ver, hay gente que sí, gente que no, ojo, no estoy diciendo que todo el mundo, pero es que esto es mucho más común de lo que tú te crees, Óscar. O sea, que los investigadores hagan algo sin tener ni idea de lo que están haciendo. Eso, Sí, o sea, me doy dando cuenta. Ayer un profesor, uno de las primeras promociones del Perú, que a mí fue mi profesor, ¿no? Le gusta la nutrición comunitaria, envió un estudio. Y yo a ese profe lo quiero, ¿no? Porque me ha chancado. Entonces, cuando alguien te corrige, ¿no? Uno le tiene respeto. Entonces entré y revisé su estudio. Y en la introducción nada más, ¿no? Decían de que existe este problema cardiovascular, ¿no? En niños con desnutrición, bueno, y se ve que en ellos aumenta el riesgo cardiovascular. Y decía, dentro de los factores de riesgo está la obesidad, estaban todas menos el índice de colesterol, ¿no? Y cómo es posible de que no esté, porque en realidad debería estar como primero, ¿no? Para que la gente sepa de que el problema está en que les están dando alimentos ricos en colesterol, ¿no? En las terapias que ellos se les dan. bueno, colesterol, grasa saturada, grasas trans, etc. Sí. Y le hice la observación, ¿no? E incluso le mandé unos cuadros y todo, pero de ahí me puse a pensar, ¿y qué iba a hacer esto? Yo siempre he creído pues que los estudios siempre son perfectos, ¿no? Que las introducciones han sido revisadas y todo. Pero bueno, ya mientras más conoces el tema, hasta te fijas en esos detalles, de que recién me estoy dando cuenta, ¿no? Y bueno, eso. Sí. Más bien, gracias por Hombre, gracias a ti. Bueno, faltaría más, ya te digo. No me quería quedar sin mirar el estudio, ¿sabes? Sí. No me quería quedar sin
sin que lo leyeses. Sí, está bueno. De hecho, este estudio lo vi en un TikTok. Tú me mandaste ese estudio a los días, lo veo en un TikTok a un doctor, ¿no? A un doctor lo veo, ¿no? Y el doctor decía, y lo peor es que es un doctor influencer, pues así, ¿no? Y salía alegre, ¿no? Ya ven, yo les decía que, huevo, ya salió un estudio nuevecito. Y te ponía los gráficos y y con su carisma, ¿no? Así. Y ya se imaginarán los comentarios, por eso me encanta el huevo, que esto voy a mejorar mi microbiota, Dios. Y bueno, pero bueno, estamos ahí, pues, estamos ahí educando poco a poco. Y ¿sabes qué? Ya estoy estudiando más también, y formando un grupo en la cual ya estoy con la idea de ir a capacitar médicos, ¿no? A hospitales, ¿no? Dar charlas, como esta asociación ya es formal prácticamente, ¿no? Presentarme a ellos y decirles actualización, ¿no? En ciertos temas, especialmente el colesterol, ¿no? Que todavía es un mito, ¿no? Porque todavía en los hospitales recomiendan hígado, vaso, yema y esas cosas. Entonces me gustaría ir a capacitar y a que vean un poco más. Pero bueno, eso es un proyecto todavía ya más adelante. Sí. Genial, genial. Muy bien. Bien. Podemos, si quieres o preparas cosas de esas, podemos verlas aquí también, ¿vale? Sí, sí, Como sí. revisarlas, si quieres. Sí. Y más bien, no sé, algún día me gustaría debatir así, pero que haya pues como tú dices, ¿no? Que haya ¿cómo se llama este? Bioaprender. Una persona así que quiera. De hecho, Olvídate. Gente como esa no abunda. No no, abunda. sí. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, pues Gonzalo, te agradezco nuevamente. Me parece Nada, que, ¿quieres mirar algo más o quieres leer algo más o hacer algo más o algo? de hecho, había visto un estudio hace poco, pero me parece que lo podemos ver en el directo, porque no sé si hay problema y sí, te lo paso. Era más que todo, estaba investigando he estado leyendo pues sobre los niveles óptimos de colesterol, ¿no? Ujú. Y los ketos, no sé por qué de dónde sacan sus estudios, como que muestran, no sé qué cosas siempre salen que no, que sacan historias, sacan tantas cosas. No sé no sé por qué hacen eso, pero bueno, es su negocio, pues, ¿no? Es un negocio, ¿no? Pásalo si quieres. Sí, sí. Y bueno, sí, pero como te decía, sería interesante verlo en el directo, porque ahora estoy con este tema pues, de las entrevistas que te dije. Vale. Ok. Sí, sí. Vale, pásamelo. Este domingo es el directo con mi hermano, ¿vale? Sí, 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 Recuerda. sí, sí. Sí, ahí estoy, ahí. Y pasando la voz también, porque parece que Piero también está en el Patreon y Henry me parece. Piero sí está. Entonces lo voy a decir para ir a escucharlo, otro hermano. Sí. Muy bien. Muy bien, Oscar. Pues nada, pásame el estudio ese, ¿vale? Para que